Pero de hecho, si uno busca la palabra agilitar, Ujú. le sale en el RAE que lo correcto es agilizar, pero que en países como generalmente Bolivia, El Salvador y Ecuador, de hecho en el agilitar está Ecuador y Bolivia que la aceptan. O sea, siempre estamos como que lo peor. Shirley Estrada, ella es dueña, señora y propietaria, como era Carlos Armando Romero Rodas de Radio Cristal, de Bien Hechos, un editorial pues interesante y novedoso desde que se formó, y lo conozco muy bien porque Shirley trabajó acá con nosotros en Revista Mariela, pues que se ha dedicado a hacer correcciones ortográficas que parece que caemos mucho en los errores, pero de una forma increíble, no solamente por los signos de puntuación, Shirley, sino también por cómo elaboras el texto, cómo elaboras las oraciones. El tema a tratar a propósito del Día Internacional del Corrector de Textos, que se celebra cada 27 de octubre, no sabía que había. Se lanzará este podcast, Salvemos el Español. Bienvenida, Shirley. Hola Mariela, muchas gracias por la invitación. Así es, hoy es el Día Internacional del Corrector de Textos y por eso, bueno, un 27 de octubre de 2017, sé que lo hice muy tarde, abrí las cuentas de redes sociales de Bien Hecho y hoy quise aprovechar, apenas hace 11 días, decidí lanzar el podcast aprovechando esta fecha especial. Así que tocó correr y que salga bien hecho y con una fecha límite. Pero Cuéntame bueno. cuáles son los peores errores de ortografía en que caemos en Twitter, por ejemplo, o en redes sociales. ¿Qué es lo que Los más comunes son, por los más ejemplo, comunes? decir día martes, cuando es una redundancia, ya que martes es, todos sabemos que es un día. Mes de octubre también es una redundancia, porque octubre es un mes, pero no así, por ejemplo, si nos referimos a agosto, coma, mes de las artes, o sea, empieza con mayúsculas, si es que está empezando la oración, ahí obviamente sí debe ir con mayúscula. Porque es una Eh, referencia, ¿Perdón? porque es una referencia. Sí, porque es una referencia. Ujú. O sea, siempre que empiece la oración, o sea, Ok, agosto, mes de las artes, sí, si voy a poner el mes de las artes es agosto, ahí ya no va. Pero si está empezando la oración, como siempre, todas las oraciones deben comenzar con mayúscula, entonces ahí en ese caso sí va. Otro error muy común es decir, me acuerdo que, me convenció que, me di cuenta que, y ahí las personas dicen, ay, pero es que no, si digo de que, estoy cometiendo el error del dequeísmo. Y no, dequeísmo es, por ejemplo, si yo digo, me dijo de que, pienso de que, creo de que. Ahí está el error. ok. Pero para Pero eso, no suena bien, ¿sabes? Que no suena. Me acuerdo de que. pero es porque no estamos acostumbrados. Exacto, pero en algún momento, pues la Real Academia de la Lengua va a tomar en Ah, cuenta este seguramente lo va a tipo de. afectar. Claro, va a tomar en cuenta este tipo de cosas y va a decir, Sí, no ¿sabe me qué? sorprende. Las voy a hacer pues nuevas, y como la gente, porque tú sabes que el usar la palabra hace que ya se quede. Y se quedó Entonces, Lenar, por ejemplo. Pero de hecho, si uno busca la palabra agilitar, ujú, le sale en el RAE que lo correcto es agilizar, pero que en países como generalmente Bolivia, El Salvador y Ecuador, de hecho en el agilitar está Ecuador y Bolivia que la aceptan. O sea, siempre estamos como que lo peor. ok, Y bueno, pero para saber cuándo es qué y cuándo es de qué, hay una una pregunta clave que forma. debemos formularnos, Ajá, que es ¿cómo se escucha mejor? ¿Qué pienso o de qué pienso? Obviamente es qué pienso, por lo tanto es pienso qué, pero ¿cómo se escucha mejor? ¿Qué me acordé o de qué me acordé? Es de qué me acordé, por lo tanto claro. es me acordé de qué. Entonces, igual, no así qué me recordé o qué recordé. O sea, ahí ya vamos teniendo, es una clave y como siempre digo, así como cuando nos cambiamos, por ejemplo, de sistema operativo de computadora o de celular, nos toma un par de días adaptarnos y acoplarnos completamente, es igual. O sea, ya en cuestión de 2 días ya estamos hablando bien. Otro error muy común es decir recién para referirnos a apenas. Entonces, por Ujú. ejemplo, recién debe ser con recién casado, recién horneado, recién graduado, etc., recién hecho, no así recién llegó, ahí es apenas llegó. Ese es otro error bastante común. Y recordemos que en las redes sociales, sobre todo en Twitter, cuando se terminan los argumentos, ya empieza, para la discusión, empiezan a criticar la ortografía. Claro, eso es Y que es típico. súper importante ¿Y qué escribir pasa, qué correctamente. pasa con los signos de puntuación?
¿En qué es lo que más caemos? ¿Qué es lo que tú dices, Dios mío, ya lo siguen poniendo, no lo puedo creer? Tal vez el hecho de usar 4 puntos suspensivos o más cuando son solo 3, o sea, esto lo hacen como que para darle más énfasis a las Un frases. punto más énfasis. No, el hecho de exagerar con 10 signos de exclamación, por ejemplo. Y ahí mi sugerencia siempre es, bueno, si van a usar todos, tantos, la misma cantidad que uses de apertura debes usar de cierre. No es que, quiero usar 3 y después 5 o solamente 5 de cierre. No, eso, Okay. otro error muy común es O sea, decir, tú lo que dices es que por lo general, al estilo gringo, ponen solamente al final el sí, signo de exclamación. exacto. También he visto, por ejemplo, en restaurantes que quieren poner Bon appetit y escriben solamente ponen de apertura y de cierre, cuando en italiano solamente debe ir el de cierre. O sea, tenemos que respetar también las reglas de cada idioma. O en Claro, inglés, por ejemplo, hay un aviso de un colegio que pone Fun for Genius y ponen los dos signos el de apertura y el de cierre. No, que debemos tampoco. respetar el del idioma en que estamos. O sea, si bien son poquísimos los idiomas que llevan el de apertura, pero debemos respetar que el que no lo lleva no tenemos por qué ponérselo. ¿Qué Así pasa con el restaurante queda en Ecuador, eso independientemente Claro, de... hay cosas que han cambiado de cuando estaba yo en el colegio, por ejemplo, las mayúsculas ahora se tildan, absolutamente Sí, todas. todas. Y por ejemplo, si ahí yo estoy escribiendo mamá con 5 AES, ese es el plural de la AES, tengo que tildar cada una de esas letras. ¿Así? Sí, sí. O estoy aquí y con 5 IES tengo que tildar todas. Ok, Y ok. algo también que me dicen muchas personas que les enseñaron a ellas en la escuela es esto de que después de un punto seguido van dos espacios. Te acordaste de mí. Y siempre te discutía cuando eras correctora de estilo de revista Mariela. Y decía, deja los 2 puntos, Shirley. No, los Mariela, dos eso es, espacios, sí, eso me los han dos dicho muchas espacios, perdón, personas. eso es obsoleto. Pero ¿cómo? ¿Tú creo que tuvimos una discusión por eso? Eso lo creen muchas personas y no es así. O sea, y de hecho Eso cada se vez, o sea, acabó. puede ser que yo lo piense, ¿no? Pero siempre lo confirmo en la RAE y sí, es así. Entonces, eso es otro error. Bueno, el otro error muy común es decir, me duele mi cabeza. Lo correcto es me duele la cabeza. O, por ejemplo, el futbolista se lesionó su pierna izquierda. Obviamente va a ser la de él. Entonces, siempre, ese también es un error muy común. O decir, por ejemplo, uno va a la farmacia y decir, deme una pastilla para el dolor de cabeza. O sea, quieres que te dé más. Lo correcto ahí es contra el dolor de cabeza. Ya, ok. Entonces, sí. Por Pero eso, son ¿qué? modismos, Perdón. son Sí, modismos que sí, no sí, deben de son variar, costumbres, pero cambiar. que si nos ponemos a analizar no tienen lógica. Claro. O- Lo que sí molesta creo que son los tiempos, ¿no? Porque cuando tú, pues, no sé, das mal. Yo detesto cuando luego de ha ido no ponen la H en la A. O sea, eso Eso me es súper, parece claro. como, y la gente falla en eso. Sí, Y de hecho he visto vallas, sobre todo con el o sea, se confunden el has llegado lejos, por ejemplo, recuerdo ahorita una valla que vi, no era valla, era un aviso. un gigante en un evento. Has llegado lejos y está con has de hacer, o sea, con Z. O Ya. también en el sitio web de una de las telefónicas más grandes de Ecuador está también has actualizado tus datos y está con has con Z, que ese es de hacer y no de haber. Ok. Porque el de Mira tú. haber es con S y como usted Ajá. dice, siempre va antes de un verbo. O sea, has Ok. ido, has llegado, has hecho, has estudiado, etcétera. Cuando el del verbo hacer no es así. ¿Hubieron existe? Sí existe, pero en un tiempo que casi nadie lo utiliza, que es hubieron de haber venido, por ejemplo. Ya. Pero de ahí En realidad como es hubo, ¿no? sí, o La sea, por palabra eso es digo, hubo. es mejor decir que no existe porque en ese verbo casi nadie, en ese tiempo casi nadie lo va a utilizar. Pero lo correcto es hubo. Hubo entrevistas, hubo personas, hubo fiestas, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre va a ser uno, independientemente de si es uno o varios. ¿Tú has visto que con el hecho de que la gente escribe en Twitter, ha mejorado por las críticas o siguen escribiendo mal? Depende, O o sea, sea, memes. el que quiere cambiar lo va a hacer. Ajá. Pero si no, no. O sea, yo siempre digo que el mismo tiempo que pasamos en Facebook compartiendo memes, y ojo que a mí me encanta, también podemos estar aprendiendo algo nuevo, ¿no? De hecho, hay páginas que se puede ver en Facebook, y por último, si no nos metemos ahí a leer todos, algún rato nos saldrá en nuestro muro.
Pero no, yo creo que no, que hay gente que no aprende, porque de Pero hecho, pero creo que solo tú, no sé, Cecilia Ansaldo, o sea, hay muy pocas sí, sí, son que pocos. son perfectas en la Y de hecho, por redacción, ¿no? ejemplo, a mí me pasa mucho que hay autores o empresas que contratan mis servicios ya muy tarde, porque pensaron que no era necesario. Entonces, cuando ya el dueño del libro dice, oye, pero, o sea, creo que hasta un niño de 3 años se da cuenta de la cantidad de errores que hay, le llaman la atención, y apenas en ese momento contratan un corrector ortográfico y de estilo. Pero ya, Y esto ya significó que el pobre diseñador le toca volver a hacer su trabajo. Ah, eso ya, también es un error muy común. Por ejemplo, volver a rehacer. Es volver a hacer, puedes rehacer, pero no las dos. ok, Entonces, y ya les toca, y a veces, obviamente, al corregir, se aumenta o se reduce el texto, entonces ya no es la misma cantidad y toca tal vez modificar muchas muchas cosas, páginas, sí, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando este trabajo siempre es antes empieza antes de la diagramación. claro, claro. Entonces, sí, todavía me pasa. De hecho, ahorita estoy corrigiendo 5 libros que son para una universidad y no lo tomaron en cuenta en ese momento. Y eso implica, ojo, desde después tener que negociar, ellos, no yo, después Claro. tener que negociar la parte del presupuesto, porque fue algo que no consideraron. Claro. Sandrita Guerrero, tengo que nombrarla, ella también es perfecta para Sí, el eso tema es de verdad. ortografía, que la amo, y que también estuvo con nosotros acá en Revista Mariela. Shirley, ¿tú te has dado cuenta que hay titulares que no se entienden? Sí, no O solo sea, titulares, ojo. También, por ejemplo, y eso ¿cómo lo se llama eso? Semántica, ¿cómo se llama? O sea, cuando realmente la oración, tú lees y sí, dices, semántica, porque o sea, no entiendo nada. morfología es la estructura de la palabra, Ajá, sintaxis es de la oración y ujú, semántica ya es como que de la idea del párrafo. ujú. Entonces, sí sería la semántica, es cierto, y nos pasa, por ejemplo, hace un mes recibí una cotización de alguien que por no poner una coma, yo no entendía si me estaba cobrando $3,000 por cada video o por los cinco. Entonces, si yo no lo hubiese preguntado, hubiese pensado simplemente está muy caro y me iba con el que me cobraba tal vez 5,000, ni siquiera los mismos 3,000. Ajá. Entonces, ahí es de verdad que hasta una negociación se puede ir. O también, por ejemplo, si hoy es martes y si yo le digo a usted, nos vemos el próximo viernes, o la Ujú. reunión o la entrevista es el próximo viernes, para mí próximo viernes es lo más cercano, o sea, en 3 días. Pero Ujú. otros pueden entender como que me estoy refiriendo al viernes de la próxima semana. Y ahí Entonces, es sería, muy distinto. y El con lo próximo correcto viernes es, es el más próximo. No, es que la gente dice, no, pero es que es este. Yo, no, no. El próximo viernes es en 3 días. Y si me quiero referir al viernes de la próxima semana, ya eso sí, ese es el de la próxima semana. Y parece un chiste, pero muchas personas me han preguntado, oye, no sé para cuándo es este deber que le están mandando a mi hijo. Entonces, sí, o por ejemplo, una reunión, ya, pero por último el niño no entrega un deber y no es que se va a quedar de grado, pero la reunión pudiera ser que sí tenga otro tipo de consecuencias. claro. Ahora, pasa mucho también en Twitter, y como ahora leemos tanto, a pesar de que dicen que Twitter solamente es el 5% de los ecuatorianos que estamos metidos en Twitter, que es muy poco en realidad en relación a Instagram y a Facebook, pero de todas maneras es gente que tiene mucha opinión. Y lo que pasa también es que como hay pocos caracteres para escribir en Twitter, en esa red social, la gente tiende a cortar ideas. Dice una cosa, Claro. punto. Dice, y no se entiende nada, O sea, Shirley. para eso han agregado, creo que ¿Qué hace un año, recomendación les puedes dar han agregado el hilo, ¿no? a estos grandes periodistas? Bueno, pero no todos agregan el hilo, No, ¿no? No no todos. todos, porque aparte yo creo que no todos terminan leyendo todo. Entonces sí es Claro. como que medio complejo si yo sé que voy a leer solo el primero para que voy a escribir. De hecho, por ejemplo, hoy en el tweet que puse por la presentación del podcast de Salvemos el Español, solo hice uno, o sea, reduje el texto que había escrito en las demás redes. Lo que pasa es que es muy Pero difícil sintetizar y darte a sí, ahí entender. está, o sea, ahí es la opción de sintetizar. Ojo, sintetizar, no es acortar palabras, porque esa no es la idea. Es simplemente si ponemos, por ejemplo, nosotros lanzamos, poner solo lanzamos, o este 27 de octubre, hoy, o sea, es sintetizar de esa forma, pero Claro. no, por ejemplo, yo había puesto muchas gracias, ya solo pude poner gracias, porque había 4 puntos suspensivos, ahora que hablamos de los puntos suspensivos, después del link del podcast y los quité
y sí habían sido parte del link, entonces no estaba abriendo el link. Pero ahí ya me tocó resumir bastante. Pero ahí mis sugerencias son utilizar esta opción del hilo o realmente quitar frases que pudieran estar sobrando un poco ya. Como por ejemplo, si yo voy a poner hoy 27 de octubre, coma, Día Internacional del Corrector de Textos, coma. No, solo me toca ponerle hoy, porque puede ser que por eso ya no pueda poner, por ejemplo, el link de Instagram, de De YouTube. Spotify, que en este momento es lo más O los de importante. Spotify del tuyo, claro, exacto. O sea, está en todas las plataformas, porque, bueno, me inscribí en algunos cursos, de hecho hice uno con Naranja Media, que es la productora de podcast más importante de Colombia y la tercera más importante de Latinoamérica. Entonces ellos nos sugirieron que subamos siempre nuestro material en todas las plataformas, hasta en estas que uno cree que nadie escucha, porque puede ser que, no sé, Que va en creciendo. Australia o en Burkina Faso, las 3 personas que tienen internet lo escuchen allá, esta plataforma sea mucho más conocida que otra. Shirley, cuéntame cómo te buscan para escuchar tu podcast. Está como Salvemos el Español en todas las plataformas y el primer episodio se llama Hablemos de lenguaje con Santiago Cruz, un cantautor colombiano con quien, bueno, hay una amistad de por medio, y que en junio pasado íbamos a hacer un Instagram Live, no se pudo, finalmente hicimos el mismo día por Skype, así que aproveché y esta entrevista la adapté a podcast. Y Santiago, bueno, siempre hemos hablado de la importancia del lenguaje, tanto al escribir como al hablar y al cantar. Y él, en esta frase de todo lo que es muy conocido, es uno de los errores también que se cometen mucho. Y no escucha al entrevistado, ¿no? Un médico súper famoso dice, sí, los síntomas del coronavirus son todo lo que es la pérdida de olfato, todo lo que es el dolor de cuerpo, etc. O sea, todo lo que es está por todo lado. O vamos a un restaurante y el mesero nos dice, tengo todo lo que es pasta, todo lo que es risotto. ¿En serio? O también en el restaurante, algo más adicional, no, o algo más o algo adicional. Bueno, en todo caso, Santiago tiene una canción que en una parte dice todo lo que soy, todo lo que he vivido, pero en esa parte sí está bien, igual que el Shakira, lo que es amar, en esa parte sí está bien, cuando ella dice, y fue por ti que descubrí lo que es amar. Pero, y de hecho, con Santiago hablamos de una canción de Shakira, de Bruta Ciega Sordomuda, porque ella empieza, se me acaba el argumento y la metodología. Y se me acaban 2 cosas, el argumento y la metodología. Por lo tanto, debe ser se me acaban. O en el caso de Luis, de la canción de Franco De Vita, él dice, lo espera abajo su taxi, el tráfico y la ciudad. 3 cosas, lo esperan. Claro. Entonces, ahí Santiago hablábamos de todo eso, de cómo... La pluralización, cómo nos caemos en eso. Claro, para que cuadre o no cuadre. Y si es singular o plural, sí, si pero algo que dijo Santiago, y ya con eso me deja callada, ¿Qué te dijo? Fue primero que no dejes que una buena historia se vea limitado por estas cosas, ¿no? Y aparte que ahí le habían dicho que desde que la canción Llorarás, dice, y así te darás de cuenta que si te extraña duele, ya hay licencia para todo. Lo fregamos. Esta canción es un hit. Ahora, para que también todos aprendamos, ¿no? Es importante que cuando nombras varias cosas y tienes que añadirle lan, tienes que poner femenino o masculino. Depende de lo que vayan. Por ejemplo, ahora que están ya empezó prácticamente la campaña electoral. Política. Ajá. Si decimos, ya que empiezan muchas promesas, si se dice, tal candidato ofrece salud y educación gratuita. Si está así, yo me imagino como que solo la educación es la gratuita y la salud no. Pero ahí en ese caso debe ser salud y educación gratuitas, o sea, concordancia de género y de número, gratuitas porque las 2 son femeninas. Si es, por ejemplo, transporte y educación gratuitos, porque se refiere a el transporte y a la educación gratuitos. Entonces, de ahí depende mucho. Siempre va a depender de que tenga... Pero sí, pero si tienes uno que es femenino y el otro que no es femenino, que es masculino, ¿cómo haces? Ya cambia, siempre va a ser masculino. Si haya uno, es como por ejemplo el estimados, cuando así sea en un colegio femenino y haya un hombre, o sea, yo qué sé, al inspector, que en el minuto cívico lo quieren saludar, ya es estimados. Así sea una sola persona, hombre, ya es estimados. O sea, esto de niños y niñas, o peor, el estimados todes, no.
Eso no está bien, es un error. La RAE sigue firme en no aceptarlo porque no está bien. Entonces, obviamente, es mejor decir niños, niñas y adolescentes que poner niñes, ¿no? Pero de todas formas es un error. ¿Cuál es el país que Bueno, peor habla? ¿Cuál es el país? Porque ahora estoy viendo la serie de Menudo, ya mismo la acabo. Dios mío, cómo destrozan el español sí, los boricuas. Es sí. impresionante, no se les entiende nada. Pero bueno, eso es al hablar, ¿no? Habría que Ajá. ver cómo escriben. Bueno, muchas veces se escribe como habla la gente. No sé si ellos dirán, por ejemplo, escribirán polque, no creo. Claro, claro. Bueno, pero al hablar, ¿cuáles tú crees que son los que mejor hablan en toda Latinoamérica? Dentro de una Ecuador, cultura media, ¿no? ¿Quién? Ecuador. Ah, ya, pero hablar no, cómo No, no, pronunciamos no, acento. no, 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 que tienen menos, no tiene que ver con el acento, tiene que ver que en la cultura media se Que se expresan nota mejor. que se han educado. Creería Exacto. yo que tal vez Uruguay, por ejemplo. Argentina también, pero como ellos tienen su propio idioma es distinto, pues, ¿no? Claro, totalmente diferente, que ahí no creo que puedas hacer corrección. Shirley, te felicito. Dinos otra Muchísimas vez gracias, cómo María. entramos al podcast para Bueno, oírte. el podcast Salvemos el Español en todas las plataformas. Las más conocidas son Apple Podcasts, Google Podcasts, Spreaker, Weezer y por supuesto en Spotify. El primero es el primer entrevistado, Santiago Cruz. Santiago es súper preocupado por escribir y correctamente. De hecho, para el lanzamiento de su lyric video de Otra Mañana Más, su última canción, me pidió que le corrija el borrador. Entonces, y ahí el error, y lo cuento porque él lo Santiaguito dijo, Cruz es famosísimo. subieron el video, el original, o sea, el que tenía errores. Y después, ya con 7.000 views, el mismo día tuvieron que quitarlo. Y después, bueno, fue mejor porque él después hizo un lanzamiento muy bonito en vivo. Pero no, igual me da gusto porque, por ejemplo, para un candidato que hace poco dijo que no iba a ser, que se más opcionado, que se iba a retirar de la política, bueno, de la campaña el próximo año, que pese a que él nunca lo había dicho, muchas personas pensaban que iba a estar, también me pidió que corrija su discurso sobre esta decisión. Y ahí fue también la confianza que tienen los clientes, ¿no? Porque era una noticia que muchas personas estaban esperando y yo la supe más de una semana antes, entonces la confianza de saber que no se iba a revelar. Pero, porque sí, es un trabajo de confianza. También, por Obvio. ejemplo, el En hecho todo de que no, trabajo tiene que haber claro, confianza y el tiene hecho, que haber definitivamente algo que se llama confidencialidad. sí, y respetar también esto de que por mucho que sea yo quien lo está corrigiendo, no es mi libro. Entonces debe mantenerse el estilo del autor. Entonces eso Claro. también es súper importante. O Y sea, hay contratos para eso, ¿no? claro. Muchísimas Gracias, gracias. Mariela. No, y quiero decirle que estuve con Shirley Estrada, ella es la que te va a ver hasta el último pero, en la coma, en el punto y en cómo redactas. Ella pues está celebrando con un podcast que ya empieza a hacer pues este Día del Corrector. Me encanta que este tipo de cosas se estén dando para tener más cultura en el Ecuador también. Un abrazo, Shirley. Ya regreso Gracias, con más. Mariela. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Blemil, Vitafos, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Vita Leche, Visa. Los teatros llenos